Aló, aló, 1, 2, 3, probando. Buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí de nuevo para reanudar nuestras clases de este Seminario Reformado Latinoamericano. Tengo el honor de haber sido invitado y agradeciendo al pastor José Ángel por su amable invitación y también por relacionarme con todos ustedes una vez más. Es un privilegio tener una parte del pueblo de Dios acá, en esta hermosa Cartagena. Vamos a invocar a Dios un momento y ponemos nuestros pensamientos y nuestras ideas de tal modo que anhelamos que Dios sea quien dirija todas las cosas. Amén. Inclinemos nuestros corazones y nuestros rostros. Señor Dios nuestro, toda la gloria es para ti, líbranos de usurpar tu honra, porque solo el conocimiento y la sabiduría y la verdad provienen de ti. Y tú, Señor, que has creado este universo, este mundo, también nuestras vidas, nos damos cuenta que no hay manera de interpretar correctamente esta realidad humana aparte de la luz maravillosa de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine y nos guíe de manera especial. Bendice a tu pueblo aquí reunido y todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de estas redes sociales. Envía tu bendición y misericordia sobre todos ellos. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a apagar esto. Bueno, tenemos nuestra segunda clase y vamos a enfocar la ideología de género, algo que no es ajeno ni es un tema que del cual no se haya hablado, ¿no? Todos los días, en prensa, radio, redes sociales, en la internet, tiene que ver esto. Y creo positivamente que la iglesia cristiana debe dar una respuesta a este desafío que envuelve al mundo entero y millones de seres humanos han creído encontrar una libertad en la llamada ideología de género. Voy a leerles un texto, me encantaría mucho que lo recuerde, y está en el libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 3. Salmos 11, 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que nos presenta aquí el rey David. ¿En qué contexto está este Salmo 11? Nada menos que en medio de la persecución del rey Saúl, el cual se convierte en una figura política injusta y ya abandona toda la instrucción que Dios había dado acerca de un rey en Deuteronomio 17. Y allí prácticamente el rey Saúl quebranta toda la ley divina y se torna un rey arrogante, perverso, indigno de ese puesto, y por ende vemos que Dios lo depone y establece a David como su sucesor, aunque David tuvo que esperar un tiempo para llegar a ser rey. Entonces, en ese contexto de persecución, de envidia, de odio, el rey David escribe este Salmo 11 y hace esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque esencialmente este rey Saúl
estaba destruyendo todos los fundamentos de la ley moral, de la ley divina, de todo lo que atañía y debía en esencia desarrollar un rey. Acuérdense que esto desagradó a Dios, ¿no? Dice la narración divina, y pidieron un rey como querían el pueblo de Israel, así como todas las naciones. Entonces, esa pregunta yo la traslado hoy a la realidad que estamos viendo con esta ideología, y en el Salmo 11 pues es una pregunta retórica sumamente importante que debemos reexaminar. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, la destrucción de los fundamentos son los fundamentos morales, son los fundamentos que tienen que ver con el criterio de la verdad, tanto en sentido metafísico. Cuando digo metafísico hablo más bien del enfoque de la filosofía y la teología a partir no del ocultismo, ¿no?, ni del esoterismo, sino todo lo que está más allá de nuestros 5 sentidos. Pero al decir metafísica, quiero dar a entender que no es un conocimiento abstracto, sino que Dios se nos ha revelado en la creación y a través de su palabra escrita. Y por ende, todos los conocimientos que están más allá de nosotros, tanto filosóficamente como teológicamente, se adscriben a una parte de la filosofía que se le llama metafísica, que decían los griegos que era la primera filosofía, porque el hombre debía primero meditar en Dios, y en eso tenían razón, pero ellos nunca conocieron al Dios bíblico. Entonces, bueno, es una palabra técnica, y en sentido científico, en sentido ético y moral, desde el punto de vista de la realidad que nos muestra la naturaleza humana. Esta ideología, si hacemos, la pregunta, ¿qué es una ideología? Pues primero debemos decir que toda ideología, como el marxismo, como el nazismo, como el fascismo y otras que surgieron en el siglo XX, tenemos aquí algunas imágenes y ya conocemos al señor Engels, Marx, a Stalin, Mao, y luego las mujeres ideólogas que fueron influenciadas notablemente por la madre de todas estas mujeres que dan origen a la ideología de género en tiempos modernos, como fue la señora Simone de Beauvoir, la francesa. Y bueno, estamos hablando de la década de los 60 en el siglo pasado, pero al preguntar qué es una ideología, hay que decir que es un sistema de pensamiento cerrado, es un sistema de pensamiento que no admite más verdad que la ideología propugna, que lo que la ideología enseña. Es cerrado, no admite más discusión. ¿Lo crees o no lo crees? Y si no lo crees, si se absolutiza bajo un poder político y militar, pues pasa lo que ocurrió con el nazismo, ¿no? Pasa lo que ocurrió en Rusia y lo que ocurrió en China con el comunismo, el socialismo. Entre estos dos hombres, Stalin y Mao, en solo Rusia, según los cálculos y los historiadores presentan una cifra, desde el año 1914 hasta cuando cae el muro de Berlín, prácticamente en 1989, Stalin y su régimen y los que vinieron primero con Lenin, Stalin y todos los que gobernaron la Unión Soviética bajo el criterio ideológico del marxismo y del socialismo, aproximadamente se habla de unos 70 millones de asesinatos, 70 millones de muertos.
Quizás esta cifra es aproximada, pero más o menos todos los historiadores señalan esta cifra: 70 millones de asesinatos en Rusia, en la ex Unión Soviética, desde 1914 hasta 1989. Ahí perecieron multitud de cristianos, evangélicos, pastores, ministros de culto del evangelio. Y en China, aproximadamente Mao Zedong, se dice que durante su régimen más o menos perecieron unos entre 30 a 40 millones de chinos y muchas otras personas. Es decir, que las ideologías que surgen en el siglo XX realmente fueron y han sido perversas. Pero esta ideología de género, aquí tenemos a la señorita que ya murió, una judía canadiense, Shulamit Firestone y Kate Millett. Ellas propagan con sus libros, con todos sus escritos, eran filósofas, eran mujeres muy inteligentes. Kate Millett todavía vive, es una señora, una anciana ya de 82 años, pero aún vive y le hacen entrevistas en los Estados Unidos. En consecuencia, observemos además que en mis investigaciones yo he encontrado ciertos paralelos entre lo que es una ideología que nace en el siglo XX y lo que es, por ejemplo, lo que ocurre en la Torre de Babel. Creo que allí encontramos una cosmovisión pagana antropocéntrica. Se opone a un teocentrismo. ¿Por qué? Porque en Babel, en Génesis capítulo 11, encontramos que existe la primera gran revuelta unificada mundialmente bajo un mismo criterio. Y siempre las ideologías, como son un sistema de pensamiento cerrado, va a ir en contra de los fundamentos y el orden establecido por Dios. Estamos viéndolo con esta actual ideología llamada de género. Entonces, creo que podemos encontrar un análisis no descabellado de que cuando los hombres se proponen construir una torre y hacerse un nombre por si fueran esparcidos, una torre cuya cúspide llegue al cielo, dice Génesis 11:4, y por lo tanto, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios, que había dicho en el mandato cultural de Génesis 1:28, Dios ordena el desarrollo humano a través de la procreación, y Dios siempre tuvo el plan y el propósito de crear naciones, de crear países, comunidades claramente identificadas, pero aquí vemos que si se le puede llamar babilonios, ¿no? Porque Babilonia viene de este término Babel y tienen orígenes en Caldea. En consecuencia, Dios dice, desciende, es un antropomorfismo, ¿no? Y dice, vamos a ver qué están haciendo. Versículo 5, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Supuestamente, aquí está el origen de los idiomas a nivel mundial, de tantos idiomas que hay. Entonces, yo creo que aquí hay un principio ideológico muy unificado a través de una sola creencia, pero opuesta a Dios.
y allí Dios interviene con un juicio, la Torre de Babel. A continuación, pues vamos a ver si está de acuerdo usted con mi análisis de que aquí tenemos una ideología de exterminio y es un genocidio lo que se propone el rey o el faraón. Al parecer algunos creen que es Ramsés I, otros creen que es Amenhotep IV, ¿no? Hay una ligera variación de fechas y de tiempo, pero de todas maneras era un faraón, un rey muy poderoso. En la narrativa bíblica, en Éxodo 1, 16 y 22, allí en Éxodo capítulo 1, pues nos damos cuenta de los planes ideológicos de este rey. Era generar un exterminio del pueblo hebreo y quiso hacerlo, pero Dios intervino y Moisés es salvado de las aguas y luego es el libertador, es un tipo de Cristo, ¿no? Pero yo estimo, ahí en mi libro traje solo uno hoy porque generalmente vivo escaso de fe en la venta de los libros. Cuando no traigo libros, la gente pide en las iglesias. Cuando traigo los libros, a veces no se venden. Pero bueno, anoche se vendieron varios, gracias a Dios. Lo hago es por difundir el conocimiento. En consecuencia, aquí vemos que hay un criterio ideológico. ¿Por qué? Porque hasta el mismo pueblo egipcio se unen en un solo pensamiento con el faraón y están de acuerdo en exterminar a todos los varones y todo niño, todo bebé que vayan haciendo. Miraban el sexo masculino, femenino, masculino, alimento para los cocodrilos en el río Nilo. Esa fue una orden faraónica y yo lo veo como un principio ideológico, ¿sí? Es posible que hayan quizás otras ideas o contradicción. Yo aprendo de todos, ¿no? Nadie sabe todo esencialmente, pero de pronto examine mi libro, ahí tengo más argumentos. Aquí sí no podemos negar que hay una ideología muy fuerte, la del nacionalsocialismo nazi, ¿no? Que la sigla en alemán de nazi es nacionalsocialismo, y nos damos cuenta que esta es una ideología de pensamiento cerrado muy perversa, que creyó que realmente la raza aria iba a dominar y tenía que dominar el mundo, y para esto eligen a un chivo expiatorio como fueron los judíos. Y sabemos todo el holocausto y todo lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no estuvimos allá en Europa, no sabemos lo que son esos horrores, pero aquí en Colombia han habido pequeños holocaustos en muchos lugares de nuestro país, de lo cual debemos estar avergonzados por todo lo que ha ocurrido en nuestro país, debido a que Dios castiga el pecado con el pecado, y está muy claro por el libro de Éxodo. Recuerde, hablando del segundo mandamiento, Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, ¿sí? En consecuencia, la idolatría en sus muchas manifestaciones no es gratuita. La idolatría no solo es adorar imágenes de yeso, bronce o esculturas. Hay otros tipos de idolatría peores, como la que estamos estudiando. Yo creo que la ideología de género es una idolatría muy grosera, porque busca divinizar el sexo, pero un sexo pervertido. ¿Sí? ¿Lo ven claro? O sea, ir en contra de la sexualidad que Dios establece, hombre y mujer, bajo
el pacto matrimonial. Cuando eso no se respeta, vendrán consecuencias y los países sufrirán, las naciones, las sociedades van a sufrir como lo vemos en cualquier ciudad de Colombia, ¿sí? Eso es muy claro. Entonces, si pregunto qué es la ideología de género, pues vamos a ir a la gramática española y vamos a ver de dónde sacan ellos esto de ideología de género. ¿Por qué de género? Usted sabe que en la gramática española o aún en la gramática inglesa, el género es masculino, femenino y neutro, ¿cierto? Tenemos unos ejemplos. Los demostrativos en la gramática española son esto, eso, aquello. Yo les pregunto, esto, eso, aquello define la cualidad gramaticalmente de un sujeto. Nada, ¿no es cierto? Esto, pero ¿qué es esto? Esto puede ser esto, aquello, muchas cosas. Eso, aquello, son demostrativos, ¿no? Están dentro de un género neutro. Tenemos los cuantificadores, tanto, cuanto, mucho, poco. Pero todo esto también es neutro, es neutral dentro de nuestro idioma. Usted sabe que la conjugación del verbo, para que también transmita ideas, necesita de un sujeto, necesita un predicado, necesita mínimo un adverbio, un sustantivo, un adjetivo y un verbo, para que nuestros pensamientos que se expresan es a través de palabras, y para poder expresar palabras necesitamos un órgano que Dios nos creó que se llama la lengua. Entonces, entendemos esto a nivel gramatical. Los pronombres indefinidos, nada, algo. Todo esto pertenece gramaticalmente al género neutro. Pero, ¿por qué construyen esta ideología basada en dicen, el sexo es diferente al género y el género es diferente al sexo? Cuando nace un bebé con sexo masculino, nace una bebé sexo femenino, yo les hago una pregunta: ¿se puede separar en sí género masculino, género femenino de sexo, como lo tenemos en nuestro idioma? Cuando decimos la niña es género femenino, el niño es género masculino, ¿se puede separar biológicamente y a nivel, diría yo, la realidad de la palabra que define género masculino y género femenino gramaticalmente, eso es separable? O sea, ¿podemos creer que una persona nace con genitales masculino o femenino, pero el género se construye aparte de la genética y de la biología y de la parte somática, o sea, del cuerpo, que se ve que pene y vagina? Entonces, eso es biológico, pero los niños y las personas pueden empezar a desarrollar otro género, porque la genética, dice esta ideología, no es inmutable, no es inmutable. Ahí hay un error gravísimo, porque Dios sí creó un par binario sexual inmutable. Las mujeres son mujeres, los hombres somos hombres. ¿Me entiende? No es posible lo que están diciendo hoy, que un hombre se puede convertir en mujer o una mujer en hombre. Y esto es una ideología muy brava, es tremendamente brava, porque está esencialmente aprovechándose de la ignorancia
y de la debilidad de la humanidad que vive en el pecado sexual, vive en multitudes de pecados sexuales. Entonces, les presento aquí al señor John Money, un médico muy brillante, un sexólogo también. Este hombre, John Money, muere en el año 2006 y él fue uno de los, era también psiquiatra. Él fue uno de los primeros que en el siglo XX comenzó a hablar de la independencia de sexo y género. Él fue uno de los primeros que hizo experimentos en Canadá, en los Estados Unidos, de hacer una vaginoplastia, es decir, eliminarle al niño su miembro viril y crearle una vagina, y luego le dice a los padres, porque los papás empezaron de homosexuales en los Estados Unidos, eran 2 hombres, 2 mujeres, y adoptaban niños, pero de pronto decían, no, este ser nació con genitales masculinos, pero creemos que se puede convertir en una niña. Y John Money, por ganar mucho dinero, empezó a decirle a los padres, póngale vestiditos de niña, yo le he hecho la cirugía, se la hago, y lo hizo con muchos niños que quiso convertirlas en niñas, y también en viceversa, niñas que quería convertirlas en niños, y también hombres ya adultos y mujeres, lo que hoy se denomina como, ¿cuál es la palabra que está describiendo? El transgenerismo. Y ahí ahora vamos a ver la cantidad de géneros que se han inventado como una rebelión contra Dios, ¿no? Es una rebelión. Luego vino el doctor Robert J. Stoller, la señora Anne Rasmond Oakley y Gail Robin, era una mujer lesbiana. Todos eran científicos. Todas estas personas eran gente muy brillante en la academia de los Estados Unidos y Canadá. Gente muy brillante, especiales. No sé si ustedes habían visto estas figuras, estas imágenes, podría llamarle fotográficas. Y bueno, ellos comienzan a divulgar esto en las principales revistas de ciencia en los Estados Unidos, en Europa también. John Money y Stoller fueron premiados con premios equivalentes al Premio Nobel de Medicina en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, ellos empiezan a divulgar en el siglo XX la idea desde el punto de vista médico, clínico, científico, psiquiátrico, y llegan a influir en el manual del diagnóstico psiquiátrico de los Estados Unidos, el DSM. ¿Sabe lo que es eso? El libro que hoy consultan todos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, y lo que diga esa entidad en Estados Unidos, DSM, es decir, es como la Organización Mundial de la Salud. Más o menos tiene esa equivalencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que diga el DSM, eso se toma como una regla absoluta, inamovible, es ley de Media y de Persia. Entonces el DSM por allá en los años, a partir del año 1976, empezó a decir la homosexualidad no es un trastorno, no es, el mismo Freud había dicho que era un trastorno de la personalidad psicosexual, pero era un trastorno mental. Entonces el DSM le da órdenes también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está muy ligada a todo esto, y empiezan a divulgar la idea en las academias, los nuevos psiquiatras, los médicos, hasta la jurisprudencia se mete en eso, temas de ley, de política, de medicina, y llegan a decir, sí, pues si lo dice el DSM,
Entonces es así. La homosexualidad no es ningún pecado, la homosexualidad es totalmente normal, es un desarrollo más de la sexualidad humana. Ahora, los que han leído de historia y todo esto, si usted lee el libro Historia de la Sexualidad de Michel de Foucault, el francés que era homosexual, fue muy brillante, escribió una historia de la sexualidad. Yo leí unos apartes de los 2 tomos y él siendo homosexual reconoce que no es la mejor condición humana ni es la mejor forma de expresión sexual. Él lo reconoce y muere de SIDA. Murió de SIDA en 1988. Un gran filósofo, Michel de Foucault, o Foucault, no sé, no hablo muy el francés. Entonces, Foucault. Entonces, estos personajes le dieron un vuelo gigante desde el punto de vista médico, biológico, científico, a una mentira. Ellos divulgaron mentiras. John Money y Stoller hicieron cirugías, vaginoplastias, faloplastias. ¿Entienden esa expresión, faloplastia? ¿A qué se refiere? Ponerle a una niña un pene. Vaginoplastia, ponerle a un niño una vagina. Y dijeron, es normal. Si a un niño le amputamos su miembro y empieza a vestirlo de niña y se le da muñecas, él se vuelve una niña, se convierte en una niña. Si a esta niña se le dan camioncitos, juguetes, se le viste con ropita masculina, una vez que se le ha hecho la faloplastia, esa niña se convertirá en un varón, un varoncito. Estos médicos se dieron cuenta que eso no sucedía, porque muchos de estos chicos y chicas fueron creciendo y se desarrollaron, ¿no? en la etapa de la pubertad, y se dieron cuenta que tenían problemas muy serios. Las chicas que las quisieron volver niños se sentían atraídos por hombres, y los hombres que las habían convertido, entre comillas, en niñas o mujeres, se sentían atraídos por varones. ¿Y qué está pasando? Entonces viene la cantidad de suicidios. Hoy está ocurriendo eso también, pero eso no lo divulga la prensa, no lo divulgan las informaciones. Pero hoy en día hay una prensa libre, la mejor prensa libre es la que se puede hacer a través del celular en directo. En Inglaterra, hasta los mismos padres han denunciado a los médicos ingleses que han hecho todo eso, convenciendo a una población ignorante, a una población que agarró por este sendero ideológico, sobre todo en las parejas de homosexuales. Pero muchos, en Inglaterra han habido ya más de 3.500 suicidios de personas que quisieron ser transgéneros. 3.500 suicidios desde hace unos 10, 12 años. Canadá está inundado de eso, Estados Unidos también. Aquí también está pasando ello, pero en menor proporción. Entonces, estimados, la señora Hillary Clinton, aquí la vemos cuando era más joven, está en Beijing, en China, del 4 al 15 de septiembre del año 1995, se lleva a cabo la conferencia del Fondo para la Población Mundial, patrocinada por la ONU, bajo la UNICEF, la UNESCO y la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabe qué se organizó en esta conferencia? El rompimiento total. Fue la conferencia que lanza al mundo la ideología de género.
Y llega a decir que nacer con genitales masculinos o femeninos, eso no es inmutable. Biológicamente se nace así, pero el ser humano puede construir varios géneros aparte de lo masculino y lo femenino. Y fue impulsado por el presidente, el marido de ella, Bill Clinton, que a la sazón fue el organizador desde el año 1984. En 1984, durante la presidencia del marido de esta señora, Bill Clinton, organizó el mes del orgullo gay. Él fue el fundador, la familia Clinton. Acaba de pasar el mes de, ¿no? Estamos todavía en el mes de junio, pero en todos los países de Europa están celebrando el final del mes del orgullo gay. Es una fiesta que lo vamos a ver luego en la segunda parte. Realmente todo esto no es nuevo. Esto es un resurgimiento del gnosticismo y de todos los cultos paganos que tenían como componente de realización religiosa la homosexualidad y el lesbianismo de los cultos paganos greco-romanos. Usted puede estudiar eso en la historia. Ahí está mi libro. Entonces, queridos hermanos, ideológicamente aquí tenemos, ¿cuál de estas figuras representaría realmente una heterosexualidad? Entendiendo que el rosado en nuestra cultura, cuando nace una niña la visten de rosado y cuando nace un niño se viste de, aquí, yo no sé si aquí en Cartagena hay esa costumbre, le ponen una ropita azul o azul celeste y a las niñas se les viste de rosado cuando nacen, ¿no? Yo no sé si aquí les ponen colorín a los niños o a las niñas, porque aquí es muy festivo todo, muy alegre, entonces, pero también, ¿no? Creo que se usa el rosado y el azul, el azul para el niño. En Corea del Sur es lo contrario. Yo estuve allí un año, estudié, me gradué en un doctorado en teología con una universidad presbiteriana, y yo me daba cuenta que allá es lo contrario de aquí. A los niños allá se les viste rosado y a las niñas de color azul, pero no tiene nada que ver con ideología de género ni nada por el estilo. ¿Sí me entiende? En Japón, la diosa Amaterasu Kami, Kami en japonés es el sol. Para los japoneses el sol es femenino y la luna es masculino. Para nosotros, al revés, ¿no? Lo contrario. Pero el sol tiene sexo. Son expresiones gramaticalmente culturales, donde en español la O es como masculino, la A es femenino, ¿sí? Pero en estas figuras usted ve a alguna de estas que sigue el patrón heterosexual. Azul, digamos, identifica a lo masculino, lo rosado identifica a lo femenino. ¿Hay alguna que reúna este requisito? Ninguna, ¿sí ve? Entonces, todo esto son símbolos que se llevan hoy a los colegios, se llevan a las escuelas públicas de nuestro país y empiezan y están adoctrinando a los niños. Hay un adoctrinamiento brutal en esto, muy fuerte, para decir que los hombres tenemos también un lado femenino y que las mujeres tienen también un lado masculino. Esto es perverso, no es correcto. Bien, entonces el ser humano nace neutro. Hablando de nuevo de la gramática, el ser humano nace neutro, dicen, y luego es socializado o culturizado
como varón o como mujer. Ustedes han escuchado la sexualidad, el género, son construcciones sociales y culturales. Eso lo construye la familia, la iglesia, la sociedad. No es verdad. El sexo es inmutable. Dios te creó mujer, Dios nos creó a los hombres varones y su plan es perfecto. Entonces, bueno, esto ya está claro, no lo vamos a mirar. Esta otra figura, ¿cuál de las dos figuras es una mujer y cuál es un hombre? Mire bien la figura, o son, ¿qué ven ahí? La aparente mujer que tiene vestido negro es una mujer. Mírele las caderas. Es otro macho. Es otro macho, otro hombre. Pero mire la confusión. ¿Sí o no es perverso todo esto empezarle a enseñar a un niño? Veo las hijas del pastor, pequeñas, ¿son tus hijas? Comenzar en un colegio, en una aula de clase, a decirles todo esto. Pero lo hacen para los más pequeños con muñequitos, ¿no? Con dibujos animados, con cartillas. ¿Dónde está la libertad de conciencia? ¿Dónde está la libertad de pensamiento en este país? Canadá, a la iglesia a la cual yo soy miembro, está asistiendo un canadiense, un joven. Dice que aquí nosotros todavía no sabemos lo que es el apretar las tuercas y los tornillos desde el poder político, como Pierre Trudeau, que es el primer ministro. Su papá fue también primer ministro de Canadá. Han metido a la cárcel a 320 pastores durante 1 año y 6 meses. Y los que no van a la cárcel pagan una multa de, digamos en dólares, 50,000, 100,000, 200,000 dólares. Obligados. Cualquiera que diga algo allí en la iglesia, en un templo, en un colegio, una escuela, en un lugar público, diga que la ideología de género es algo inhumano, indigno, anticristiano, corre el riesgo de ser llevado a la cárcel. Y la gente vive con miedo. Tienen miedo de ir a la cárcel. Nosotros no sabemos todavía lo que ocurre allí. Aquí no lo estamos viviendo, pero es posible que se llegue a desarrollar así algo, ¿no? Aunque yo estoy viendo la misericordia de Dios en Colombia y creo que Colombia todavía tiene, yo en esto meto a la Iglesia Católica y a los grupos pro vida católicos, y ahora hay muchos grupos pro vida evangélicos. Creo que hay un buen número y nos declaramos conservadores en materia ética, en materia de moralidad y el concepto de la tradición que ha envuelto a este país, bueno, mal o bien, desde un conservadurismo que nos ha parecido que el socialismo, que el comunismo, que la falsa derecha, porque es que casi todos son de izquierda en este país. Aquí nunca ha habido una derecha, no hay. La verdadera derecha es la derecha que vino de Inglaterra y funda Estados Unidos. Nosotros tenemos es un concepto más francés de la vida política a través de la Revolución Francesa y el triunfo de la mayoría, mitad 2+1, y eso no es realmente una verdadera democracia, ¿no? Nosotros no tenemos una verdadera democracia en el fondo. Hay una democracia tolerada. Entonces, ¿alguna opinión? Hermano Carlos, adelante.
Exactamente. Sí, sí. Sí, muy buen apunte, gracias hermano Carlos. Sí, un problema grande es la política ideológica de derechos humanos. Los derechos humanos existen, pero ningún ser humano tiene derecho de ir en contra de las reglas divinas. No hay un derecho para el derecho desde el punto de vista de negar, atentar contra la vida de unas niñas, de unos niños pequeños. No hay derecho de destruir la inocencia de los niños. ¿Me entiende? Entonces, en Colombia eso se está haciendo. No se están respetando los derechos humanos en cuanto a que tenemos derechos objetivos de que nuestros hijos, nietos, niñas, niños no sean educados en ningún colegio, y ya no se quiere respetar la objeción de conciencia. No se quiere respetar. Entonces, los abogados cristianos, los pensadores cristianos, yo veo que aquí en Cartagena he conocido varios jóvenes, hombres, mujeres muy inteligentes, pero evitemos la arrogancia y el orgullo intelectual. ¿Ok? Es importante ser sencillos como Dios. El dueño y creador del universo se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entre más sencillos, más poderosos. ¿Por qué? Porque es Dios el que te puede utilizar para traer cambios en la manera de pensar de este país nuestro, Colombia. Voy a tomar 3 minutos más y terminamos para salir al break, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, en esta imagen anterior, un niño sexualizado y homosexualizado. Esto fue cuando tenía 9, 10 años, y ahora esta persona, este niño tiene ahora 26 años y ha tenido 3 intentos de suicidio porque le hicieron vaginoplastia. Aquí, bueno, otra figura, que todo es que hombre y mujer dan lo mismo y todo debe estar ligado dentro del marco del amor, y todo es amor y amor y amor, ¿no? Resulta que el amor, según el manual divino, no puede darse ni existir realmente sin la verdad. El amor es un matrimonio que va ligado a la verdad. Así como si hay fe, hay obras. Si hay justificación, debe haber santificación en la vida del creyente. Si existe la divina revelación de Dios en la Biblia, tiene que haber inspiración por el Espíritu. Son matrimonios teológicos y bíblicos que hay en la palabra, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Ok? Entonces, en este evento solamente Dios ha unido a un hombre y a una mujer, y a eso lo llamó matrimonios. Bien, según la lógica feminista de hoy, este niño que está en el seno materno no es una persona, pero este travesti es una bella mujer. Entonces, estos son locuras, ¿no? Va en contra de la misma razón, va en contra de todo el orden establecido y creado. La revista National Geographic, los medios de comunicación, como decía Carlos ahora, los medios de prensa y más internet y todo. ¿Quién compró el concurso de Miss Universo ahora? ¿Han visto esa figura? Yo oro por él, que Dios algún día tenga misericordia. Es un hombre, no es una mujer, es un hombre. No tiene menstruaciones, es un hombre, es un macho. Pero la gente lo aplaude y dice, es ella, y tiene un nombre de mujer ahora, ¿no? Bien, aquí otra figura, las fiestas en los colegios en los Estados Unidos, y se están copiando en la ciudad de Bogotá, en las principales ciudades de Colombia, hacer fiestas para niños en los colegios con travestis y transgéneros,
de los distintos géneros que se han inventado. Debemos oponernos a esto de manera inteligente. Muchas gracias. Vamos a tomar entonces nuestro break y volvemos enseguida y nos conectamos para continuar estudiando juntos. Son imágenes que usted ya ha visto. Esta es una mujer transformada supuestamente en un hombre, entre comillas, que tomó hormonas masculinas, adquirió más o menos una fisonomía varonil, y a este tipo de locura y comportamiento sexual le llaman hoy libertad. Este libro santo y sagrado dice en varios lugares los profetas que lo que el hombre sin Dios llama libertad no son sino el amor a sus propias cadenas que le esclavizan en el pecado. Aquí tenemos esta misma persona con su pareja, o sea, la del vientre grande es una mujer, la misma persona, y esta a la derecha, la que parece una mujer, es un hombre. Eso es inmutable, la naturaleza no puede cambiar, porque el sexo tiene 4 clasificaciones científicamente. Primero está el sexo genético, que lo presenta los cromosomas XX, XY, XY para varón, XX mujer. Está el sexo gonádico, en las mujeres ovarios, en el hombre testículos. Está el sexo somático. El cuerpo del varón de nosotros es diferente al de la mujer, ¿sí o no? O las mujeres, las damas que hay aquí, ¿les gustaría ser hombres? La hermana, ¿qué piensa? ¿Qué dice de esto? No. Denme una razón, una dama. ¿Ustedes le gustaría, está cansada de ser mujer y quisiera convertirse en hombre? Cosa que nunca se podrá. Pero denme una razón sustancial aquí a nuestra clase para hilvanar un poco de pensamiento. ¿Alguna hermana quiere dar alguna razón? ¿Se siente bien como mujer? Los varones, ¿a alguien aquí le gustaría volverse mujer? No, es inmutable. Y está el sexo somático, físicamente, y el cuerpo, el sexo psicológico. Todo esto son paralelos que Dios crea en la naturaleza masculina y femenina, y cuando eso se altera, se trata de alterar por convencimientos como los que están sucediendo, por la llamada disforia de género. El niño o la niña que le dice a la mamá a los 4 años, mamá, ¿yo qué soy, niño o niña? La niña pregunta, ¿yo soy niño? La madre debe decirle, no, tú eres una niña, y estar siempre con ella, guiándola, y eso va a pasar. Eso es un trastorno muy temporal, lo mismo en los niños. Pero cuando alguien ahora, un niño o una niña, expresan ello, de una vez los padres los llevan a psicólogos, a psiquiatras que no tienen una cosmovisión cristiana y bíblica, y los van induciendo médica y clínicamente, y llegan al grado de hacer la vaginoplastia o la faloplastia. Eso es
ignorancia. Miren nuestra alcaldesa en la ciudad de Bogotá, con su pareja, Angélica Lozano. Yo estuve en un programa de televisión en Claro Video con Angélica Lozano y estuve en el canal. Era interesante porque era la homosexualidad desde los griegos hasta nuestros días. Y sabe que Angélica de niña y de adolescente era miembro de la primera iglesia presbiteriana en la ciudad de Bogotá. Angélica conoce la Biblia de pasta a pasta. Y a mí me sacaba textos bíblicos. Y discutimos. Llegó un momento en que yo tuve que decir que el lesbianismo era inmoralidad y la homosexualidad era inmoralidad. Y eso hubo un terremoto ahí en el programa y lo iban a suspender. Pero al fin prevalecimos por la gracia de Dios. Y no pude, cuando ya quise bajar el video, ella dio orden al canal de que lo eliminaran. Tengo todavía ahí en el teléfono, cargo el link, pero lo intento abrir y no es posible. No. Entonces, bueno, el señor que dirige la universidad, una universidad estatal, Luis Guillermo Baptiste Vallera, le hicieron una entrevista hace poco. Él vive con su esposa, tiene relaciones sexuales con su esposa, lo dijo, y tiene 2 hijas. Pero mire qué figura. Influye en el imaginario y en la mentalidad de muchos estudiantes a nivel Colombia. Aquí está con Gaviria. Bueno, Gaviria dice que es ateo, ¿no? Que él es un hombre muy inteligente. Este señor Alejandro Gaviria es un paisa muy inteligente, pero así está la sociedad. Los géneros que se han inventado, tal vez no alcanza a leer allí, pero permítame, aquí hay como 35, le voy a leer solo algunos. Transexual, asexual, lesbiana, transhumano, transasterisco mujer, transasterisco hombre, trans con asterisco, trans sin asterisco. Yo me he puesto a pensar en dónde se imaginan tienen puesto el asterisco, sexualmente hablando. ¿Dónde ubican el asterisco? Para los personas homosexuales ya saben dónde lo tienen. Es terrible esto, ¿no? Entonces, miren, sin ningún género. ¿Puede haber una persona sin ningún género o sexo? No. Paidófilo, eso sí lo quieren legalizar en el Congreso de la República. Acostarse con niños, niñas y que no sea delito. O sea, desaparecería la figura penal de la violación carnal, el acceso carnal violento a un niño o a una niña. Eso ya lo tenía California con este grupo muy potente de pedófilos y pederastas, NAMBLA, se llaman en inglés NAMBLA, North American Man Boy Love Association, Asociación Americana para el Amor entre el viejo y el niño, o la mujer lesbiana con una niña de 8 años. Y han luchado en California, y unos dicen que ya lo lograron, otros dicen que no. Otros géneros. Tercer género de un espíritu. Género fluido, bueno, ese sí ya es muy famoso hoy. El género dual, el bigénero, el bigénero, el binario, el transvarón, el transmujer, hombres XX, mujeres XY. ¿Se da cuenta el cruce? Mujeres XY, hombres XX. Otro, travesti es muy conocido. Entre los últimos, en la última columna, el intertravesti, extratravesti. Y faltó extraterrestre, yo creo. ¿Quién sabe? ¿Será que hay vaya en Júpiter o algo por el estilo? Bueno, estos son inventos, son locuras. ¿Se imagina usted diciéndole un padre a un hijo o una niña, hijo, escoja cuál de estos géneros quiere?
no existen en la realidad. Bueno, ahora yo quiero descartar estas imágenes porque vamos a ver que todo este asunto de ideología de género, de transvestismo, transgenerismo, todas estas locuras tienen un componente pagano religioso y vamos a ingresar. Entonces los hermanos van a transmitir estas imágenes, acabo de enviarlas y vamos a verlas acá. Espero que todo nos resulte bien para beneficio de nuestra audiencia igualmente. Bueno, los temas son más largos, pero aquí estamos haciendo un poder de síntesis. ¿Salió la imagen? Bueno, la base pagano-religiosa de la ideología de género. Yo he estudiado por muchos años la masonería, el ocultismo, el esoterismo, aunque no fui esoterista ni ocultista, sino desde la defensa de la fe y de mis pastorados ayudé a ocultistas, gnósticos, vi milagros raros entre los gnósticos, vi una vez a un hombre levitar, eso es un milagro, no, un milagro falso, no, solo Dios hace milagros. Son asuntos que pueden darse en ese orden del mundo demoníaco, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente me adscrito a la idea de que sí existen unas élites mundiales que están detrás de todo esto y tienen creencias religiosas paganas, ¿sí? Esto de el símbolo que está en el billete de $1, la pirámide y con el ojo de Isis, el nuevo orden seclorum, nuevo orden del mundo, todo eso se menciona hoy, el nuevo orden mundial y qué tal, y el Parlamento Mundial de Religiones que está uniendo a todas las religiones en una sola. También quieren hacer un mundo políticamente unido, una superdemocracia a nivel mundial, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tema muy, muy largo, no lo discuto ahora. Y aquí tenemos el Parlamento Mundial de Religiones a nivel político, ¿no? La Constitución Mundial Parlamentaria es una asociación mundial en Estados Unidos, la fundó Philip Isli en 1959 y todo parte de la creencia de que la Tierra, la historia humana ingresó, estaba en una de las casas cósmicas de las constelaciones de Piscis, que fue la era de Cristo. Piscis, los peces, que también llegó a ser un símbolo cristiano. Dicen que Piscis es una era de 2000 años que fracasó con la muerte de Cristo. Si Cristo era el Mesías y lo murió crucificado, él llegó a ser el impostor más grande de la historia de la humanidad, el Cristo más falso, dicen los de la nueva era, desde la perspectiva de que él era el verdadero Mesías que iba a expiar el pecado. Y no, nosotros creemos que Cristo Jesús es nuestro Señor y Redentor, y solo que los ocultistas le dan la vuelta, ¿no? Lo ponen de cabeza y supuestamente en esta figura el aguador que está dentro de la era de Acuario superó a la era de Piscis, entonces ahora están regando el agua de la paz, el agua de la unidad, el agua de la inclusión. Usted sabe que ahora todo es inclusivo, ¿sí? Esa palabra es mágica. El aguador va a traer una super religión mundial. La tierra se va a unir en torno, políticamente hablando, en torno a la gran paternidad universal de Dios, y se creará la gran fraternidad universal de los seres humanos, donde se van a abolir las fronteras, no van a haber países, y ahí entra la canción de John Lennon, ¿sí? ¿La han escuchado? Imagine, ¿no? Imagina un mundo sin religión, un mundo sin Dios, un mundo sin fronteras, donde todo el mundo se une en el amor y empieza a surgir una nueva humanidad, dice la letra. Imagine todo esto, dice, pero no el Dios bíblico. Lennon y los Beatles, ellos
quisieron más bien que fuera el dios Krishna de la religión hindú, el dios supremo. Y fueron influenciados por el hinduismo, ¿no? Claro está. Entonces, este es un concepto muy del paganismo, en este caso la llamada nueva era, supuestamente empezó en 1960 y durará 2000 años, pero no hemos visto sino un siglo XX sangriento y un siglo XXI que arranca por este camino de la deificación de los impulsos sexuales. Y aquí tenemos la madre de prácticamente mucho de todo este pensamiento, que recoge toda una tradición del paganismo en Grecia, en Roma, a través de supuestamente existió, otros dicen que no, Hermes Trismegistus, un sacerdote pagano que resume en sus libros toda la sabiduría oculta de Babilonia, de los caldeos, de sumerios, y eso tiene su sentido, porque cuando el diablo le dice a Eva que no, le dice 3 mentiras, no moriréis, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, segunda mentira, y la tercera, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Madame Blavatsky, ¿sí? Es la madre que resucita el gnosticismo y todo este drama mundial, pero tuvo unas discípulas, Annie Besant y Alice Bailey, grandes divulgadoras de todo este pensamiento, pero si usted lee un libro cristiano que refute el ocultismo y el esoterismo, usted se va a dar cuenta que es la resurrección de la gnosis pagana de los días del apóstol Pablo, que busca la realización, la autorrealización humana en la apoteosis griega. ¿Qué es la apoteosis griega? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué era lo que creían los griegos con la apoteosis? Es el paso de hombre a Dios. Era cuando un hombre o una mujer se volvían Dios o una diosa. Y eso tenía una transformación. Para llegar a ser un Dios del Olimpo, tenía que experimentar una apoteosis. Es un término que usamos en español para decir esa fiesta estuvo apoteósica, el partido de fútbol del Real Cartagena estuvo apoteósico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la apoteosis del Real Cartagena es que ya lleva cuántos años en la B. Bueno, no digo nada a favor de sus hinchas, pero bueno, ahí ese es un deporte. Entonces, aquí la señora, una actriz que fue de Hollywood, Shirley MacLaine, también gran divulgadora de todo este pensamiento, y vamos a ver que la ideología de género, este es el símbolo masón, del gran arquitecto. Tenemos ya y empieza el nuevo orden mundial, la nueva era de Acuario, lanza la agenda homosexual y la ideología de género. Bueno, podría pensarse que todo esto es muy abstracto, muy supersticioso, no tiene bases objetivas, no, para el común de la intelectualidad y la academia, pero olvídese, esto es muy objetivo porque la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, estuvo fundamentado neta y exclusivamente en el ocultismo y en el culto a Baphomet. Hitler se consideraba un avatar y pensaba él, ¿no? Estaba convencido que era el elegido por Dios para traer el milenio a la tierra. 1000 años de una era dorada a través de la promoción de la guerra de la raza aria, destruyendo al pueblo judío. En consecuencia, yo he estudiado esto por muchos años en fuentes serias y le veo sentido. Entonces, para hacer una ideología que se atreve
a contradecir no solo la cultura. La ideología de género quiere redefinir la cultura, pero también la naturaleza humana, el cuerpo humano, de lo que es una mujer y de quién es un hombre. Eso es mover los fundamentos. ¿Me hago entender? Del Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Sabe qué debemos hacer? Ahí los justos habla es del pueblo de Dios. Levantarnos, enseñar, predicar, contradecir todo lo que es falso y todo lo que es mentira en esta ideología de género. La señora Paula Ethelbrick, una conocida filósofa norteamericana, dice: ser homosexual significa empujar los parámetros del sexo hasta transformar el tejido mismo de la sociedad. Todo esto yo lo tengo fundamentado en mi libro, con fuentes bibliográficas, generalmente investigo mucho en internet, etc. Tenemos a los grandes promotores desde la perspectiva eclesiástica, tanto, sobre todo, anglicana, episcopal, diferentes denominaciones religiosas protestantes en los Estados Unidos, ¿sí? Como los metodistas, los bautistas también se acaban de dividir, los presbiterianos también en los Estados Unidos, por aprobar los matrimonios para clérigos, parejas del mismo sexo. Bueno, eso no son parejas. Dos hombres no son pareja. Dos mujeres no son pareja. ¿Qué son entonces? Cuando usted va a conseguir a un lugar, usted necesita unos cordones para sus zapatos. ¿Usted cómo pide en español que le vendan los cordones? ¿Qué dice? ¿Me vende qué? Esos son dos hombres, un par de hombres, un par de mujeres. No son pareja. ¿Pareja son ustedes? ¿Sí? ¿Son esposos, novios? ¿O qué? Muy bien. Una pareja, eso es. Allá hay otra pareja. ¿Quién más tiene aquí su esposa? Muy bien, las de hermanos, eso, muy bien. Yo tengo mi esposa en Bogotá. Entonces, son un par de hombres o un par de mujeres. Toda esta gente llega a transmitir a nivel mundial dentro del marco eclesiástico como una ex presbiteriana, una mujer reverenda en la iglesia de Estados Unidos, en la presbiteriana, es una señora, Virginia Ramey Mollencott. Es una gran difusora, escribió un libro que se llama Omnigender, y es revolucionario, ya está en español. Mire, yo hice obra de evangelismo en la Universidad Javeriana, recién que salió mi libro en el 2008, el Teología Gay. ¿Qué problema? Me sacaron huyendo de allá, me tocó correr literalmente, me sacaron corriendo, me prohibieron la entrada, pese a que me había invitado un vicerrector, y eso tuvieron un problema con el rector y la curia, y ¿cómo se le ocurre que un protestante lo dejen entrar aquí para contradecir la libertad de pensamiento de nuestros jóvenes y la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera? Y no crea, yo pude ver en la biblioteca de la universidad todos estos libros de todos esos autores que ya los tradujeron al español. El libro que yo refuto de Daniel Helminiak, un dominico, un cura dominico canadiense, que desde la Biblia trata de justificar la homosexualidad y la legalidad, dice, de los dos hombres dirigiendo una iglesia. Uno hace de mujer, uno de hombre, o dos mujeres. Es lo que vamos a ver mañana, la hermenéutica pro homosexual, ¿no?
desde la Biblia, porque toman muchos pasajes de la Escritura y los han reinterpretado, han hecho no una exégesis, sino una eisegesis. Le hacen decir a la Biblia lo que no dice para justificar ese pecado. ¿Está claro? Entonces, bueno, aquí hay un cubano americano llamado Cristian de la Huerta, escribió un libro, Coming Out Spiritually, es revolucionario. Él habla de cómo los desfiles gays en las ciudades generan un efecto espiritual para la gente y trayendo sanidad, salud, vigor y vida a toda la gente que presencia los desfiles durante el mes de junio en el llamado mes del orgullo gay. ¿Sí? Este señor es un cubano americano, Cristian de la Huerta. Aquí lo tenemos también. Él dice esto, ¿no? Los desfiles del orgullo gay contribuyen a la fibra espiritual de la cultura. El ministerio de él, ¿no? Entre comillas ministerio, el Soul Force, Fuerza Nacional de Trabajo Gay y Lesbiana. Esto en Estados Unidos es impresionante. Tenemos aquí, voy a ir avanzando, estos son imágenes, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero aquí tenemos los desfiles de hoy. Pero mírelos que antes de Cristo ya se daban igual. Tenemos aquí los desfiles de los bardajes. Bardajes es homosexuales. Consagrados o sacerdotes paganos homosexuales desfilando en honor a la diosa Cibeles. Son pinturas, pero esto se ha transmitido desde siglos anteriores y un hombre muy grande de Dios que en su libro La ciudad de Dios, Agustín de Hipona, menciona a los galois en griego, son sacerdotes homosexuales que desfilaban desnudos en Roma y tenían como amantes a los bardajes, prostitutos o jóvenes homosexuales. Lea el libro en la versión editorial de la editorial Porrúa, página 160. Yo tengo este libro, le tomé esa foto y me he documentado para mis obras. Agustín habla excepcionalmente de lo que era el paganismo homosexual y lésbico ya en los tiempos del siglo V, entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo. Léanse, es una obra extraordinaria, hermosísima, La ciudad de Dios. Y si quiere complementar, léase también su obra Confesiones. Es cómo él llega a conocer a Cristo, siendo un beodo, un bohemio, un hombre. Él llegó a conocer al Señor ya a la edad de 34 años, más o menos. Y Dios escuchó las oraciones de su mamá, que era una fervorosa cristiana. Entonces, Agustín, el que no lea Agustín de Hipona, no entiende mucho de teología de hoy también, de estos tiempos. Leí en parte la tesis del hermano Carlos, que es sobre este padre de la iglesia, muy interesante. La diosa Cibeles o Anat, un monumento en Barcelona. ¿Se da cuenta que no es nada nuevo? No hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés. Todo esto que estamos viendo hoy es una resurrección y hay que llamarlo, como lo denomina Peter Jones, un gran teólogo muy amigo mío. Peter Jones fue compañero en la adolescencia de John Lennon en Liverpool. Es un señor ya de más de 85 años, vive en Escondido, California, ha venido a Bogotá, creo que, yo no sé si vino una vez a Cartagena. De él es el libro El Imperio Gnóstico contraataca. ¿Sí? La gloria se la doy a Dios. A Peter John le han gustado mis libros, él los ha
se los han traducido, bueno, lecturas, y hemos compartido juntos conferencias. Entonces, él es un maestro. Realmente yo me estoy basando en esta parte de su libro El Dios del Sexo. No sé si lo conozcan, de editorial Clear de Costa Rica, la que publica mis libros. Entonces, Peter Jones es el maestro que conoce a profundidad el tema gnóstico desde los días de Pablo hasta hoy. Y él demuestra en su obra El Dios del Sexo, que presenta una tesis muy interesante, y él dice: ¿cómo es? Tu sexualidad, ay, que se me va ahora. Bueno, ahora trato de recordar. Algo que determina tu sexualidad, tu espiritualidad determina tu sexualidad. ¿Lo ve claro? Ejemplo: todo este movimiento homosexual tiene una base religioso pagana. Esto no es nuevo. Aunque muchos no se den cuenta, sí hay organizaciones mundiales como lo que les quiero mostrar. Ejemplo, entre los indígenas en Norteamérica, en Suramérica, siempre el chamán era gay o es gay, porque se cree que un chamán homosexual tiene unas capacidades inherentes de poderes sanadores para ayudar a sanar a los enfermos de su tribu, pero si no es gay, no tiene poder. Entonces se da cuenta la mezcla pagano-religiosa de ese comportamiento sexual con creencias religiosas falsas y paganas. Eso es cierto. Aquí una artista norteamericana, Janet McKenzie, elabora todo ese asunto entre homosexualidad y religión. En Sumeria, en Caldea, la diosa Istar, que esta imagen la descubrieron arqueólogos ingleses allí en Irak, ¿no? Irak e Irán eran la antigua Ur de Caldea, o sea que Abraham era iraquí o iraní. Abraham, el padre de la fe, viene de esas tierras. Entonces, esta diosa Istar y toda la simbología pagano-religiosa que se ha descubierto era una diosa prostituta bisexual. Aquí están los sacerdotes andróginos sumerios, 1800 años antes de Cristo. O sea que cuando hoy dicen algunos artistas, mujeres y hombres, trabajan en la televisión, que creen en esto de la ideología de género, dicen: hoy quiero mostrar mi lado, dice una mujer, quiero mostrar mi lado masculino. Un hombre dirá: quiero buscar mi lado, exhibir mi lado femenino. Eso es androginia. Andros, hombre, giné, mujer en griego, una unión, creer que somos hombres y mujeres al mismo tiempo. Eso da como resultado ideología de género. ¿Lo capta, hermano? ¿Sí, hermana? ¿Lo capta? Entonces no es nada nuevo, es una resurrección del paganismo. Peter Jones lo llama neopaganismo, y es correcto. Un gran psicólogo, psiquiatra, médico, Carl Gustav Jung, un suizo, en las décadas de los años 40, 50 del siglo XX, dice: para llegar a ser un ser humano maduro, uno debe rechazar la noción bíblica de Dios. ¿Qué tal esto? ¿Usted tiene una mente cristiana? ¿Su mente es cristiana? ¿Sus pensamientos están dirigidos por la revelación divina? Si usted estuviera sentado en un aula universitaria y nunca ha oído esto, y usted tiene inclinaciones al paganismo o al ateísmo, y le dice una autoridad como Carl Gustav Jung,
para llegar a ser un ser humano maduro, uno debe rechazar la noción bíblica de Dios. ¿Es fuerte o no es fuerte? En una mente sin Dios, yo periódicamente encuentro académicos en Bogotá que creen esto al pie de la letra. Para Jung, el ideal humano era la androginia. ¿Y quién era Jung? Un psicólogo, un psiquiatra, un médico. Él fue uno de los grandes promotores del gnosticismo, pero paralelo al gnosticismo, divulgaba la homosexualidad. Importante entender esto. Bueno, ya vamos terminando, porque veo que algunos están pensando en el pollo y en la pizza que dejaron allá en el horno y están que van a alimentarse. Pero no me enojo si me invita ahora después de la reunión, sería bueno. Joseph Campbell, el inspirador de la Guerra de las Galaxias, que lleva a la pantalla George Lucas, tiene todo un componente religioso basado en la androginia, la Guerra de las Galaxias. ¿Qué querían hacer o qué se ha querido hacer a través del cine, a través de las artes, que en sí mismas no son malas? Divulgar, convencer a la humanidad de que la era de Acuario es lo que debería desarrollarse con mucha fuerza en la humanidad. Gran paternidad de Dios sobre los hombres para generar la fraternidad mundial, basado en el amor, pero no en la verdad. Basado en el amor, ¿en qué tipo de amor? El amor homosexual. Terrible. ¿Había analizado esto? Tal vez sí. ¿Lo habían leído? ¿Lo había escuchado? Mire esta figura, androginia. Esto no es nuevo, esta es una persona, ¿no? Es un varón, es un macho, un hombre, pero ¿es hombre, es mujer? Ahí está el asunto de la androginia. Aquí, en el mundo grecorromano, muy usual, muy conocido. Acá igual, y tenemos la figura de un colombiano que se cree andrógino. ¿Quién es? Maluma. Ahí está, ¿no? Androginia hoy, el sexo de la era de Acuario, hacia una nueva espiritualidad por medio de una nueva teoría moral de la sexualidad. No crea, los chicos que están en las universidades y tienen esta inclinación, ellos están siendo adoctrinados, los están evangelizando, pero nosotros no evangelizamos. No porque yo lo haya escrito, yo creo que en eso no es perfecto. Yo hice una investigación. Un profesor de la Javeriana me dijo, yo no estoy de acuerdo con usted, pero lo voy a felicitar por algo. Le dije, ¿qué será, doctor? Dijo, el libro quedó muy bien escrito, porque consulté todas las fuentes que usted tuvo y usted no está echando carreta ahí. Dijo, lo felicito en ese sentido. Dijo, pero no sea tan duro. Usted tiene que aceptar que esta es la nueva cultura. Le dije, doctor, lo siento, pero mi pensamiento va por otro camino. Finalizamos. Otra figura, el género liberado. Esto está en auge, boom. Eros, el dios griego del doble sexo del amor, bisexualidad y lesbianismo y homosexualidad. ¿Sabe? Entre nosotros decimos a veces, uy, fue que lo flechó Cupido o la flechó Cupido. ¿Sabe qué era la flecha de Cupido? Inyectar un estímulo de lujuria. Esa era la finalidad dentro del marco de la religión griega pagana del dios Cupido. ¿Sabe qué hacía Cupido?
que los hombres se enamoraran de otro hombre y las mujeres de otra mujer. Porque todos los dioses del Olimpo eran homosexuales. ¿Sí? Tenían una realización en el sexo a través de la vía homosexual. Bueno, el tema es más largo, voy a dejar hasta aquí. Los dioses del Olimpo. Afrodita, la diosa del amor, era una lesbiana. Culto a la diosa. Los filósofos, Platón recomendaba la homosexualidad. El teatro griego era el Hollywood del mundo antiguo. La Safo, que fue la primera mujer, conocida como la primera lesbiana en el mundo griego, hacia el año 610 a.C., una poetisa que introduce en la cultura griega el lesbianismo. La nueva visión de la moralidad en el hinduismo siempre ha sido la homosexualidad entre los grandes sacerdotes. Ustedes no se dieron cuenta hace poco cómo el Dalai Lama en el Tíbet le pide a un niño que se deje introducir la lengua en la boca, y eso salió por redes sociales, salió por todo el mundo, y critican al Dalai Lama porque dentro de los budistas, que solamente son hombres, son monjes, hay una alta tasa de homosexualidad enorme, y ellos aceptan que no es inmoral el sexo gay en ciertas comunidades budistas en Asia. Aquí también hay. ¿De dónde vino todo esto, este cambio de la moralidad? Mire, por ejemplo, Federico Nietzsche escribió una obra que se llama Más allá del bien y del mal. ¿Usted lee esa obra? Cómo atenta contra Dios y sus atributos, y es un atentado directo a la palabra de Dios. Esta señora, Marianne Williamson, dice: una moralidad relativista en la que el bien y el mal se fusionan, el mal y el bien se unen. ¿Eso es dónde lo sacó? Del libro Más allá del bien y del mal. Bueno, queridos hermanos, finalmente, este señor Neale Donald Walsch, vocero moral de la izquierda espiritual en Estados Unidos, dice: el sexo liberado, sexo con todos y con cualquiera. El matrimonio liberado, casado con todos o con todas. Estos son los profetas de hoy, de la nueva sexualidad. Espero que esta clase haya producido en usted un pensamiento favorable, con deseos de investigar más, prepararse. Si usted es maestro, maestra de escuela, que pueda tener valentía y decir no a todo lo que es incorrecto a la luz de este santo libro. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué debe hacer usted como un hombre justo, conocedor de Dios, una mujer conocedora de Dios? ¿Qué ha de hacer el justo? Divulgar la verdad, oponerse a la mentira, dar gloria a Dios, y así se caiga Cartagena, pero la verdad divina debemos hacerla valer y debe prevalecer. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga de la manera más rica y especial, ahora y siempre. Hasta mañana, tercera clase, ¿ok? Voy a pasar lista y vamos a hacer un pequeño quiz. Si se raja, bueno, no le voy a decir qué le va a pasar, porque si no, no me invita a comer pollo o algo por el estilo. Pero gracias a todos, que Dios les bendiga ricamente. Seguir motivándoles a que sigan asistiendo a las clases. De verdad que son bastante productivas. Recuerden que estas son prácticamente las luchas que nos tocó a nosotros.
Esta es la pelea que nos tocó a nosotros y es necesario que nos capacitemos en eso. También quiero motivarles a que se inscriban como estudiantes del seminario. Recuerden que como iglesia, la Iglesia Nación de Dios, la Iglesia Luz de Vida, hacemos un esfuerzo grande por traer a y con el seminario también tenemos un apoyo, pero necesitamos también un apoyo de parte de los estudiantes, de los que están inscritos como estudiantes para seguir manteniendo el seminario. Creo que todos saben que la inscripción como estudiante vale 50,000 pesos al módulo y tenemos también la matrícula del seminario. Recuerden que aquí están estudiando la licenciatura en teología y la idea es seguir motivándoles, pero ustedes saben que hay un factor económico que tenemos que cubrir. Así que es que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a orar para finalizar. Amado Dios, Padre eterno, Padre, gracias por permitirnos, Señor, estos espacios, oh Dios, donde nos capacitamos, Señor, en tu verdad, donde tú traes luz, Señor, a esos temas en los cuales nos has tocado en esta época a nosotros, Señor, alzar la bandera de tu precioso evangelio. Permítenos, Señor, ser diligentes en el estudio de estas doctrinas, Señor, y también, oh Padre, que seas tú iluminándola a través de tu Santo Espíritu, para que así nosotros también podamos expresarla y tenerlas en nuestro diario vivir, añadirlas, Señor, a nuestro estilo de vida, para que tu bandera, Señor, sea puesta en alto. Bendito seas, amado Dios, guárdanos ya que vamos para la casa y permítenos seguir disfrutando de esta clase en el día de mañana. Bendito seas, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.